Buenas noches, mi nombre es Daniel Acevedo Patiño. En este video procederé a explicar el código realizado para nuestro proyecto de sistema de facturación de la herramienta de programación 3. En este proyecto creamos una base de datos llamada DB Facturas. Dentro de esta base de datos insertamos las siguientes tablas: categoría, producto, cliente, detalle, empleado, estado factura, factura, producto, roles y seguridad. Voy a mostrar pues algunas de las tablas, ya para que vean que todas las tablas tienen sus respectivos datos ingresados. También creamos unos procedimientos para hacer más fácil nuestro proceso de crear, eliminar, actualizar e insertar cualquier factura o pues cualquier dato que sea necesario. Procederé a explicar el de actualizar cliente. Todos son prácticamente lo mismo, así que solo explicaré una de cada una. Primeramente creamos nuestro procedimiento para actualizar cliente. Este procedimiento recibirá los siguientes parámetros, pues tiene los siguientes parámetros: ID cliente, STR nombre tipo varchar, número de documento tipo BIGIN, STR dirección punto varchar, STR teléfono punto varchar, STR email punto varchar, DTM fecha modifica tipo datetime, STR usuario modifica tipo varchar. En nuestra cláusula ads, entonces acá vamos a verificar que el usuario se exista. En caso de que el usuario no exista, entonces vamos a seleccionar un ID cliente de la tabla clientes, mientras ID cliente sea igual a ID cliente. Es decir, si nosotros vamos a actualizar un campo que no se encuentra ingresado en la tabla clientes, esto lo que va a hacer es insertar en la tabla clientes esos datos que nosotros íbamos supuestamente a actualizar. Insertamos el nombre, el documento, la dirección, el teléfono, el email, la fecha y el usuario. El ID cliente no se inserta porque el ID cliente es un campo identity, entonces él mismo será sumando, por así decirlo, irá cambiando él mismo su valor. En caso contrario de que ese ID cliente sí exista dentro de la tabla clientes, entonces procederemos a actualizar los datos a través de la palabra update. Actualizamos la tabla cliente, los campos nombres, documentos, dirección, teléfono, email, fecha y usuario con los campos que ingresamos en nuestra aplicación. Pues proceder a explicar el procedimiento para eliminar. Es bastante sencillo. Simplemente este procedimiento va a tener un ID cliente de tipo entero, donde mientras este ID cliente exista, vamos a eliminar todo lo que haya en la tabla clientes mientras ID clientes sea igual a ID cliente. Pues no hay mucho que explicar. Eso es todo. Eso fue la explicación de la creación de nuestra base de datos. Ahora procederemos a explicar el código para la creación de nuestro sistema de facturación. Este código también es prácticamente lo mismo en varios de los formularios, así que suelo explicar el código de un formulario porque los demás formularios tienen prácticamente el mismo código. Entonces nosotros primeramente creamos una clase de acceso a datos. Esta clase nos permitirá conectarnos a nuestra base de datos y validar varios campos al momento de nosotros actualizar los datos en nuestra base de datos. Definimos nuestros variables que necesitaremos durante la
pues para operar en esta clase. Definimos una conexión, un SQL conexión para establecer una conexión con la base de datos. Definimos un SQL command para ejecutar los comandos en nuestra base de datos. Definimos un SQL data reader que va a ser por defecto null, un data adapter, un data table y un data set para almacenar nuestros datos. El primer método que creamos en nuestra clase se llama abrir método para abrir nuestra base de datos. Dentro de este método implementaremos un try catch en caso de que nuestra base de datos se conecte correctamente a través de la conexión, no aparezcan errores, se conectará satisfactoriamente a nuestra base de datos. En caso de que aparezca algún error o algo, pues ya mandaremos un mensaje con el error capturado a través de nuestro catch. Entonces la conexión, hacemos una nueva instancia de SQL Connection, le pasamos nuestro servidor, nuestro nombre del servidor, que en este caso es laptop, el nombre de mi computadora, el nombre de la base de datos y la seguridad integrada, que en este caso será verdadera. También haremos nuestro método para cerrar nuestra base de datos, ya que siempre que abramos una base de datos, una vez terminado el procedimiento que vamos a realizar, debemos cerrar esta base de datos. Acá también implementamos el trace y el catch, pues cerramos la base de datos en caso de que no hayan problemas. En caso de que haya alguna excepción, algún problema, se captura y se le muestra al usuario en pantalla. Creamos un método validar usuario que recibe como parámetros un usuario y una clave. Este método nos sirve para, al momento de loguear el usuario, verificar que ese usuario y esa clave si sean correctas y si existan dentro de nuestra base de datos. También usamos un try catch para capturar nuestros errores. Entonces creamos un string str empleado que va a ser igual a un string vacío. Creamos un string sentencia que lo que nos va a hacer es capturar el nombre, el rol del empleado de la tabla usuario, y que hará un join con la tabla empleado, o sea, nos traerá el usuario y la clave de que estén almacenados dentro de nuestra base de datos y la almacenará en sentencia. En caso de que esto sea correcto, vamos a abrir nuestra base de datos. Vamos a hacer un command, vamos a hacer una instancia de nuestro CMD, pues de nuestro command. Entonces nuestro command connection va a trabajar bajo la conexión que habíamos establecido anteriormente, que es esa conexión a nuestra base de datos. Va a trabajar, command va a ser de tipo texto y va a trabajar con la sentencia que le pasamos. El command que se va a ejecutar en este momento va a ser tipo texto, pero podría también de ser tipo store procedure o table direct. Pues el que más conozco yo es el store procedure, que pues se ejecutan comandos a través de procedimientos. También va a tener un tiempo límite, es decir, por ejemplo, si en 10 segundos no tiene una respuesta de la base de datos o de algún lugar, el programa inmediatamente se destruirá, pues acabará su procedimiento. Y el lector de datos, entonces en el lector de datos vamos a almacenar lo que nos traiga esa consulta, es decir, lo que nos traiga el CMD en su ejecución de consulta. Entonces acá ejecutaremos un while. ¿Para qué? Para que cada que haya datos para leer en nuestra variable, cada que haya algo para leer, vamos a que la variable str empleado le vamos a almacenar lo que
lo que atrapemos en el lector de datos en la posición 0, que sería el usuario, lo que capturaríamos. En caso contrario de que no nos traiga nada, de que no nos traiga nada, vamos simplemente a cerrar ese lector de datos y retornaremos lo que haya almacenado en ese tr empleado. Pues el catch para capturar la excepción, y hacemos pues mandamos un mensaje al usuario pues de que falló la lectura con la excepción capturada, y retornaremos un string vacío. En este método de data table, cargar tabla, es el método que nos permitirá cargar todo lo que tenga pues la tabla de nuestra base de datos, como lo dice, es obvio, ¿cierto? Entonces lo primero que hacemos es ejecutar el método abrir base de datos para poder conectarnos a nuestra base de datos. Crearemos un string SQL que será igual a seleccionar todo lo de la tabla con la condición que haya que mandar. Nuestro data adapter va a ser igual pues a una nueva instancia que trabajará bajo una conexión, pues bajo una sentencia, bajo una sentencia y bajo una conexión. También es un nuevo dataset, y crearemos que nuestro SQL Data Adapter en su evento field, es decir, para llenar, lo llenaremos con lo que haya en nuestro dataset y dentro de nuestra tabla, que son los parámetros, las sobrecargas pues que debemos enviar. Una vez ejecutado nuestro procedimiento, procederemos a cerrar nuestra base de datos y retornaremos lo que tenga nuestro data table. Pues la excepción de capturar la excepción y ya. Procederemos a explicar nuestro procedimiento para ejecutar el comando. Este procedimiento recibirá un parámetro que en este caso será tipo string y será una sentencia. Creamos una variable tipo string salida donde dice que todos los datos se actualizaron satisfactoriamente. Haremos un tree y un catch para capturar errores. Entonces definimos una variable retornado tipo entero, abrimos nuestra base de datos, hacemos una instancia de nuestro SQL command que recibirá una sentencia y recibirá una conexión. Esta sentencia que recibirá será la sentencia que nos pase por parámetros en nuestro procedimiento ejecutar comando. Entonces retornado va a ser igual a lo que nos traiga pues en la ejecución que nos traiga nuestro CMD. Pues la ejecución que se haga va a ser almacenada dentro de retornado, y una vez hecho eso cerraremos nuestra base de datos y ahora verificamos que retornado tenga algún valor, es decir, que si se haya logrado hacer algo dentro de la base de datos. Si retornado es mayor a 0, quiere decir que si trae un valor actualizado, es decir, que si hizo algo dentro de la base de datos. Entonces salida va a ser igual a los datos fueron actualizados satisfactoriamente. En caso contrario de que sea menor a 0, quiere decir que no trae ningún dato y nos dice que los datos no fueron actualizados. Acá no es que sea menor, sino que sea menor o igual a 0. Capturamos nuestra excepción. En caso de que haya una excepción, sacaremos que se falló la inserción por el tipo de excepción que haya y retornamos salida. Y hay otro procedimiento
que se llama ejecutar comando de datos. Este procedimiento recibe un cmd, diría un command, lo que acá haremos lo mismo que siempre, entre catch, abrimos nuestra base de datos, hacemos una nueva instancia de un data adapter que recibirá nuestro command y nuestra conexión establecido ya previamente. En nuestro data table, dentro de la propiedad de nuestro data table, en la propiedad file, lo llenaremos con lo que haya en nuestra data table, cerraremos nuestra base de datos y retornaremos nuestra data table. Capturamos la excepción si hay y decimos que nuestra ejecución falló. Yo procederé a explicar ahora el código en este caso de los productos. Todos los formularios exceptuando el login tienen casi que el mismo código, entonces no perderemos tiempo explicándolos todos. Acá empezaré, después yo les muestro como el diseño para poder irnos orientando un poco. Este es el diseño ya previamente hecho de nuestro for de products. Entonces ahora iremos a la definición. Listo. En el botón salir, nuestro botón salir, tenemos un diálogo, una respuesta pues de un diálogo. Esta respuesta va a ser igual a un mensaje, pues un mensaje voz, donde le preguntará al usuario si desea salir de la edición. Con este tipo de mensaje va a ser de advertencia. Ya una vez obtenido la respuesta del usuario, una vez obtenida la respuesta del usuario, validaremos si la respuesta es positiva. En caso de que la respuesta sea positiva, cerraremos ese formulario. También tenemos un método que se llama llenar grid. Este método llenar grid será el que se encargará de llenar nuestro data grid view con los datos que traiga de la base de datos. Entonces crearemos un data table, una instancia de data table, crearemos una nueva instancia de acceso a datos, es decir, un acceso de tipo acceso a datos va a ser igual a new acceso a datos. Estaremos creando un objeto nuevo de acceso a datos dentro de nuestra variable acceso. Entonces nuestro data table va a ser igual a lo que haya en acceso en nuestro método cargar tabla, que ya sabíamos que nuestro método cargar tabla recibe un string, una tabla de tipo string y una condición de tipo string. Esta es la tabla y como no hay condición, entonces cargará todo lo que haya dentro de nuestra tabla productos. Después de haber hecho eso, en nuestro data grid view productos daremos un data source, es decir, que cargaremos todo nuestro eje de productos, lo que nos traiga nuestra data table. No sé si me hice entender, pero creo que sí. También hay un método para verificar si una método para verificar si un número insertado es numérico. ¿Cómo se hace? Con un try y un catch para capturar errores, procederemos a definir una variable o una constante llamada x, que va a ser igual a un convert to double de num. Es decir, esta función recibirá un parámetro tipo num, un parámetro tipo string que se llamará num,
Una vez recibido esto, convertiremos ese num a doble y retornaremos true en caso de que se pueda hacer la conversión. En caso de que resulte alguna excepción, retornaremos falso. También tenemos una función para validar que haya información en los campos que sean necesarios. En los campos que sean necesarios ingresar información. Nuestra función validar, para la realización de nuestra función validar, iniciamos con ingresar nuestra siguiente variable de tipo booleano, que va a ser igual a true. Nuestra función también va a ser de tipo booleano. Entonces procederemos. Si txt nombre.text es igual a string.empty, es decir, el campo está vacío, procederemos a mandar un mensaje de error con el set error. El set error es un evento que nos indicará dónde se da ese error y ahí le titulará al usuario donde debe corregir el error. Entonces debe corregir el error en txt nombre y le aparece, este será el siguiente mensaje: debe ingresar el nombre del producto. En caso contrario de que no sea así, set error va a ser igual a txt.nombre y no le dirá nada. Error campus, y error campus será igual a falso, porque pues no hay, porque no, los errores en los campos no es true. Empezaremos lo mismo con el código del producto, verificaremos que no sea igual a vacío. Verificaremos que no sea igual a vacío, y en caso de que sea vacío le hacemos un set error en su código producto, pues en su testbox de producto, y se le dirá que debe ingresar el código. Hacemos un txt code producto, hacemos la propiedad focus en donde debe corregir el producto. Retornaremos pues lo que haya en error campo. En caso de que sea false, retorna false, o true en que sea true. Una vez carguemos el fmr, le ejecutaremos dentro de esa carga, le ejecutaremos la función llenar grid, para que una vez abramos nuestro formulario ya se llenen todos los campos que sean necesarios. Ya procederemos a explicar las funciones de guardar, insertar, eliminar y crear de nuestro CRUD, de nuestro sistema de facturación. Entonces iniciaremos, va a ser tipo bool, va a ser una función tipo bool que se llama guardar. Van a tener un boolean que se llamará actualizado y empezará como false. Entonces si validar es verdadero, nos procederemos a ejecutar el siguiente comando. En caso con el tree, el caso pues para capturar excepciones. En caso pues hacemos una nueva instancia de acceso a datos para poder utilizar sus funciones y sus métodos. Hacemos una sentencia tipo string que va a ser igual a ejecutar, pues nuestra cláusula exec, que sería ejecutar. En nuestra base de datos le pasamos el nombre de nuestro procedimiento y le pasamos los parámetros necesarios para su actualización
o inserción de datos, como ya lo expliqué, dentro de la base de datos, según sea el caso, que en ese caso sería txt producto, txt nombre, txt código de producto, txt precio de compra, txt precio de venta. Este es, no recuerdo, txt descripción, txt imagen, txt cantidad y la fecha y el usuario que modifica, la fecha que modifica y el usuario que modifica. Mandamos un mensaje a pantalla donde entonces dentro de ese mensaje vamos a ejecutar nuestro método ejecutar comando, que recibe una sentencia. Le pasamos nuestra sentencia, que sería esta sentencia, y ya ejecuta ese comando. Le decimos también que llene la grid, ejecutamos nuestra función de llenar grid, llenamos la grid con nuestros datos ya actualizados y decimos que actualizado es igual a verdadero porque ya se actualizaron los datos. En caso contrario, mandamos un mensaje que nos diga que falló la inserción y actualizado lo ponemos false. Ahora el botón de eliminar, el botón de eliminar no, el procedimiento para eliminar, la función de eliminar. En esta función eliminar haremos pues una instancia de acceso a datos, un objeto que para poder utilizar sus métodos y funciones, pues hacemos nuestra sentencia. En este momento, en esta oportunidad, la sentencia sería ejecutar nuestro nombre de nuestro procedimiento almacenado, que sería eliminar producto, y le pasamos nuestro ID para eliminar el producto. Mandamos un mensaje donde ejecutaremos el objeto y ejecutaremos su función ejecutar comando, donde le mandaremos la sentencia respectiva, que en este caso sería la sentencia de eliminar. Volvemos a llenar nuestra grid con los datos nuevos y acabamos nuestra función de eliminar. Nuestra función de nuevo es simplemente limpiar todos los cascos, todos los campos, y ponerlos vacíos para insertar valores nuevos. Ahora para esta función nos sirve para que al momento de nosotros hacer clic dentro de X campo de nuestra tabla, nos llene automáticamente los testbots y pues los testbots y los combo bots, en caso pues de que apliquen, con toda la información que pertenece a ese campo. Entonces nuestra función será tipo void, que será nuestra función de gb productos. En su evento click, sermos click, en el evento click sí, que recibirá un objeto de tipo sender y un data grid view, que eso pues ya está predefinido. Entonces lo que hacemos es crear una variable que se llame post actual. Dentro de post actual va a ser igual a lo que haya en dg de productos punto las de count de las row, de las filas, en su propiedad index. Entonces txt id producto.test va a ser igual a dgb productos en lo que haya en la posición 0, en la posición actual, en su valor de string. Lo mismo en nombre, pero ya en la posición 1, en la posición que se, y en la posición actual, ya en la 2, la 3, la 4, la 5 y así sucesivamente. Ya pues dentro de cada botón ejecutamos las funciones. En el botón de actualizar ejecutamos la función de guardar, en el botón de nuevo ejecutamos la función de nuevo, y en el botón de eliminar ejecutamos la función de eliminar. Ahora procedemos me falta explicar el de login, pero creo que sí, ya lo expliqué al principio, pero volvamos a explicar.
Entonces en el login lo único que hacemos es que dentro de nuestro botón validar crearemos una variable de respuesta tipo string que será igual a vacío. Entonces procederemos primero a verificar que el usuario y el password tengan algo, es decir, que el usuario haya ingresado algo dentro de esos campos. En caso de que sean diferentes a vacíos, entonces procederemos a hacer una instancia de acceso a datos donde respuesta, nuestra variable respuesta va a ser igual al acceso a datos en su función validar usuario, que recibe un usuario y una clave. Le pasamos lo que haya en txtusuario.txt y lo que haya en txtpassword.txt. En caso de que la respuesta sea diferente a vacío, es decir, que nos traiga algo, quiere decir que el usuario se logueó correctamente. Entonces lo que haremos es enviar un mensaje de bienvenido más lo que traiga respuesta, que en este caso es respuesta, vendría con el nombre del usuario, pues. Entonces bienvenido, y lo que hacemos es que creamos una instancia del formulario principal y lo redirigiremos al usuario pues a la página principal para que ya pueda pues empezar a editar y a hacer todo lo que yo quiera. Y una vez redirigido el usuario a la ventana principal, cerraremos nuestro formulario actual y mostramos el formulario principal. En caso contrario, diremos que la clave y los usuarios no fueron encontrados, y vaciamos nuevamente nuestros campos de usuario y password y hacemos un focus dentro del test de usuario. En caso pues contrario de que no se hayan encontrado los datos, sino que el usuario intente ingresar sin nada, pues sin haber ingresado nada en los campos, le diremos que debe ingresar un usuario y una clave. Ya así procederemos a ejecutar nuestra aplicación. Listo, una vez compilada nuestra aplicación, procedemos a ingresar nuestro usuario y nuestro password, que en mi caso sería admin, y la contraseña también será admin. Le damos en validar, nos muestra nuestro mensaje, nos dice que somos bienvenidos. Ya procederemos a verificar que nos carga correctamente nuestros datos en nuestro data grid view. Entonces ahora haremos nuestro data grid view en su evento mouse click. Vemos que nos trae los campos necesarios para pues, en donde deben de ir. En este caso procederemos a actualizar el campo nombre. Qué pena. Campo nombre, le damos a actualizar y nos dice que los datos fueron actualizados correctamente. Se carga nuestro data grid view nuevamente y ya lo trae con su nuevo nombre. Si queremos ingresar uno nuevo, vamos en nuevo, ponemos el nombre del cliente. En este caso el nombre del cliente sería Pedro, documento 1222, dirección falsa, un número 123, teléfono 44, ya no es, correo pondremos pedro@pedro.com, pondremos una fecha cualquiera y daremos clic en el botón actualizar. No me falta nada. En el botón actualizar. Qué pena, no me iba ahí. Pero se supone que debería de dar, no sé por qué. No sé por qué no me quiere dar.
Yo creo que es por este campo, pero es que este campo es identity. Ah, vea, los datos fueron actualizados y ya sí me actualiza los datos. Profe, creo que ahí tengo un pequeño error, espero no me rabe mucho por eso, pero bueno. Una vez actualizado el campo, pues procederemos a eliminarlo. Lo eliminamos, se elimina correctamente. Miremos a ver si nos da la opción de buscar, le damos buscar y nos trae nuestro campo buscado. Todo está funcionando correctamente. También podemos hacer lo mismo con productos. Vemos que nos da productos para actualizar su nombre. Nos dice que los datos fueron actualizados. Ya vemos que en el data grid view los datos se actualizaron correctamente. Podemos eliminar también datos actualizados. Vemos que se elimina la marca. Podemos buscar por nombre, balón. Vemos que me faltan ya en usuarios también dan, categorías también. En la parte de seguridad también tenemos lo mismo. Podemos actualizar también los datos. Cambiaremos su nombre. Bueno, profe, por lo que veo, pero no sé por qué es así. Si a mí me estaba funcionando correctamente ahora, pues antes de hacer el video yo ya había ensayado todo el código, pero no sé por qué me presenta fallas ya. La verdad se me sale de las manos esto y pues no, acá ya termino mi presentación y pues hasta luego y gracias.